Vamos a comenzar con la clase de escuela dominical el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar con la lección, habíamos estado dejando algunos versículos de tarea. No sé si el versículo de la semana pasada se lo aprendieron. ¿Alguien quiera ponerse de pie y decirlo? Fue Primera de Corintios 14:40. ¿Alguien se lo aprendió? Hermana, a ver, adelante. Pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Muy bien, hermana. Y habíamos dicho al principio de las lecciones que todos los que se aprendieran todos los versículos de tarea de memoria, pues iban a ganar ahí un detallito. Y la hermana se aprendió todos los versículos. Entonces, si puedes entregarle ahí unas galletitas nomás, un pequeño detallito. Ahora, no deberían aprenderse versículos nomás por ganarse un premio. Deberían memorizar versículos todo el año, todo el tiempo, ¿sale? Entonces, muy, muy buen trabajo, hermana. Muchas gracias. Y, bueno, ¿quién más se lo aprendió? ¿Alguien más? Está muy fácil, está muy cortito. No sé si alguien lo quiera decir ya de una vez. Es Primera de Corintios 14:40. Primera de Corintios 14:40. Si no, voy a dar un tiempo para que pues puedan memorizarlo. De verdad está muy fácil. Primera de Corintios 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. A ver, ¿cómo te llamas? José. José, a ver, José. Pero hágase todo correctamente y con orden. Decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Muy bien, gracias. A ver, vamos a repetirlo todos juntos. Dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Otra vez. Pero hágase todo decentemente y con orden. Una vez más. Pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. A ver, ¿alguien ya se lo sabe? Anímense. Pero, acuérdense del pero, ese es el más difícil. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Okay? Veíamos la semana pasada sobre cómo ordenar nuestro culto de adoración. Vimos los elementos no esenciales, por ejemplo, los anuncios, la bienvenida, y otros más, que no están 100% basados en la Biblia, pero aún así son importantes incluirlos, pero de tal manera que no interrumpan nuestra adoración. ¿Sí? Entonces los acomodábamos de forma estratégica, con orden, ¿sí? Para que podamos nosotros disfrutar pues del servicio de adoración, ¿no? De una mejor, podamos adorar a Dios de una mejor manera. La semana pasada se me olvidó comentar, ya que tomamos la cena del Señor aquí en la iglesia, hay otros puntos de la adoración que no incluí, que son la cena del Señor y los bautismos. No los incluí en este curso porque esos puntos de adoración se tienen que tomar casi como aparte, ¿sí? Yo le llamo el superculto de adoración, ¿sí? Mi mentor lo llamaba los elementos de la adoración suprema, ¿sí? ¿Por qué? Porque son aparte, son casi como otros cultos aparte,
casi como unos pequeños cultitos, servicios aparte, debido a si nuestros cultos de adoración les damos la seriedad, la reverencia debida, pues estos elementos son aún más serios, son un poquito más delicados, entonces requieren su tiempo aparte, ¿sí? Y por supuesto, dentro de esos cultos, nosotros adoramos a Dios, cantamos, leemos la Biblia y hacemos otras cosas también, elementos esenciales que van para adorar a Dios. Entonces no los quise incluir porque, pues por cuestión de tiempo, ¿sí? Nomás teníamos 5 lecciones. Este curso nomás se extiende hasta 10, 13, 15 lecciones, dependiendo de las personas, la iglesia a las que se les da el curso, ¿no? Entonces no había mucho tiempo, pero bueno, lo aclaro de una vez eso, ¿no? Por si alguien pensó que se me fue o me faltó eso, no, simplemente lo podemos ver en otra ocasión, tal vez el pastor pueda predicar sobre eso. Bueno, vamos a orar para comenzar con la lección de hoy. Les invito a que me acompañen ahí en sus lugares. Señor, gracias Padre porque nos permites estar aquí, nos has permitido llegar hasta acá. Bendice Señor esta clase, Señor. Ayúdame a mí a acomodar bien las palabras, Señor. Ayúdame a aprender también, Señor. Ayúdanos a aprender. Danos sabiduría, humildad para aprender más sobre este tema que es la adoración. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tienen sus hojas ahí. Vamos a comenzar con la lección número 5. Esta es la lección final que estaremos viendo y la he titulado Fuego Extraño. ¿De acuerdo? Hoy es 14 de diciembre del 2025, Iglesia Bautista Maranata de Pachuca. Vamos a comenzar con la introducción. Ya saben que a mí me gustan mucho las ilustraciones. Por supuesto que hoy traje una. Imagínense un piloto que va a salir del AIFA, por decir un aeropuerto, ¿no? Y va de aquí, de México, a la ciudad de Nueva York, ¿sí? Ya tiene un rumbo trazado. ¿Qué pasa si el piloto a la mera hora de despegar gira levemente 1 grado hacia la derecha o hacia la izquierda? 1 grado. Va a terminar en otra parte completamente diferente del mundo. Va a terminar en China o en Europa, ¿sí? Del otro lado del mundo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros a la adoración y en este tema del fuego extraño? Hay cosas que Dios no manda que nosotros pongamos en nuestros cultos. Y a veces podrían parecer inofensivas, cosas chiquitas, ¿sí? Que uno dice, bueno, si meto esto no lo dice la Biblia, pero si lo meto, no creo que nadie se dé cuenta, no creo que pase nada, creo que puede ser muy bueno, creo que puede entretener más a los hermanos, creo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si empezamos así, vamos a terminar añadiendo más cosas que se van a volver más grandes y vamos a terminar en otro lado como iglesia completamente diferente a lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Entonces esto nos enseña a tener cuidado en qué es lo que metemos en nuestros cultos de adoración. ¿Es bíblico? ¿Qué es lo que Dios dice acerca sobre eso? ¿Dios lo menciona? ¿Dios nos lo menciona? ¿Sí? Y eso es el fuego extraño. Si es algo que Dios no menciona, eso se le dice fuego extraño. Ahorita vamos a ver por qué fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? ¿Sí? Les invito a que abran sus Biblias en Levítico 10, Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 2. Quien lo tenga, por favor, se pone de pie y lo lee en voz alta. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Alguien ya lo tiene? Rápido. Si ya lo tienen sin pensarlo, póngase de pie y léalo. Adelante, hermana. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron
Gracias. Aquí vemos la historia, ¿sí?, de dos sacerdotes que recién acababan de volverse sacerdotes, los cuales eran Nadab y Abiú. Eran hijos de Aarón, la mano derecha de Moisés, ¿sí? Sus hijos, no nos dice mucho la Biblia, pero sabemos que se requiere un entrenamiento extenso, arduo, para llegar a ser sacerdote en esos tiempos, ¿sí? Entonces, supongamos que estudiaron, ¿no?, en el seminario, se prepararon 4 años, ¿sí? Bueno, no sé si era así, pero se prepararon bien y justo acababan de ser nombrados sacerdotes. Y su labor principal era relacionada con la adoración en el templo, ¿sí? No nos dice mucho qué hacían exactamente, cuál era su papel, pero dicen que ellos cambiaban el incienso, ¿sí? Ellos ponían un incienso en los altares a Dios, ¿sí?, y ellos lo cambiaban. ¿Qué pasó? Ellos pusieron otro tipo de incienso, otro tipo completamente diferente al que Dios nos mandaba. Recordemos, hermanos, que en esos tiempos Dios tenía instrucciones precisas, estrictas, de cómo se tenían que hacer las cosas, ¿sí? Y si tú te salías de eso, las consecuencias eran graves, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Ellos pusieron otro tipo de fuego, otro tipo de incienso. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios los consumió. Los consumió completamente, ¿sí? Ya después, más adelante, Dios le explica a Moisés, y Moisés le explicaron por qué Dios hizo eso, ¿sí? Ahora, algo interesante. La Biblia no dice que este incienso que ellos pusieron era pagano. Porque sí, en ese tiempo acostumbraban a... sabemos las historias del pueblo de Israel que se desviaban, ¿no? Y traían una cabra o no sé qué, un becerro de oro, y adoraban a dioses paganos, ¿no? Se desviaban. Pero en este caso no nos menciona que era fuego pagano, simplemente que era diferente. Y aquí está la enseñanza sobre esto. ¿Qué es el fuego extraño? Es la adoración basada en gustos personales, como yo creo que debería ser la adoración, como yo creo que deberían de hacerse las cosas. Por ejemplo, estos dos jóvenes, ¿no?, yo supongo que tenían la mejor intención de decir, no sé, no sabemos exactamente, pero a lo mejor dijeron, este incienso no me gusta cómo huele, no me gusta cómo se ve, voy a cambiarlo por este, ¿sí? Porque yo creo que es mejor así, simplemente, ¿sí? Eso se refiere cuando dice la Biblia fuego extraño. Una adoración basada en gustos personales, como yo creo que deberían hacerse las cosas y no como Dios dice. Recordemos que la verdadera adoración, ¿se acuerdan la definición que vimos en la primera lección? La verdadera adoración es como Dios dice, o sea, como dice su palabra, y hacerla de corazón. Sí, esa es la verdadera adoración. Aquí lo que pasa es que uno quiere hacer las cosas como uno quiere. ¿Sí? Ahí está el problema. ¿Sí? El problema no está en la intención, sino en la desobediencia. Y sobre todo, esto también nos dice qué es lo que Dios piensa sobre este tema del fuego extraño. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca
de la adoración basada en uno mismo. ¿Y cuáles son las consecuencias que trae eso? Aquí lo vimos. Estos dos jóvenes fueron consumidos por Dios, murieron al instante. Y vamos a ver más ejemplos de esto, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento y también hoy en día. Tal vez parezca increíble, pero sí pasa. Dios es muy celoso en cuanto a lo que nosotros le ofrecemos, en cuanto a la adoración. ¿Sí? Vamos al punto número 2. Las consecuencias del fuego extraño. Como ya dije, ellos fueron consumidos. La santidad de Dios no es negociable. Y Dios en este punto dejó o manifestó su juicio para dejar en claro que su presencia es santa. Otra de las cosas que hacían el pueblo de Israel, muy conocido, es que los únicos que podían entrar al lugar santo eran los sumos sacerdotes. Y lo que hacían ellos es que inventaron un sistema, ponían una campana en los pies del sumo sacerdote que iba a entrar. Y el sumo sacerdote entraba, y si ya no escuchaban la campana, significa que el sumo sacerdote murió, significa que hizo algo indebido. No podías entrar a ese lugar sin ser purificado antes, sin ofrecer sacrificios en ese tiempo, ¿no? Sin que tus pecados hayan sido expiados, ¿no? Perdonados. Entonces, en ese tiempo, todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios era algo serio, de vida o muerte, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, eso no pasa hoy, digo, no es como que si hago algo va a caer fuego del cielo y me va a consumir, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita se me vino a la mente un ejemplo. En Tijuana había una iglesia justo enfrente de la nuestra, y lo voy a decir así tal cual es. En la mañana era iglesia y en la tarde era un antro. O sea, el antro y la iglesia rentaban el mismo edificio. Y pues lo compartían. Digo, yo nunca entré, ¿no? Digo, a la iglesia, entonces no sé cómo le hacían, no sé si ponían una división o qué hacían, o escuchaban la música ahí, no me lo imagino, la verdad, ¿sí? No tardó mucho y ese lugar se incendió, ¿sí? Ni iglesia, ni antro, ¿sí? Las dos cosas se quemaron, se incendiaron, ¿sí? Les invito a buscar Levítico 26, ahí un poquito más adelante. Vamos a ver otro ejemplo sobre la adoración desviada. Levítico 26. Y yo lo voy a leer. Levítico 26, versículos 27 al 35. Dice, lo voy a leer y después voy a explicar un poquito el contexto, porque es una historia muy larga. 27 al 35. Dice, si aún con esto no me oyereis, sino que procedéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y cometeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmará por ello vuestros enemigos que en ella moren. Dice el 33,
y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará en sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitáis en la tierra. Dios no es indiferente, ¿sí?, hacia la desobediencia persistente. Una cosa es que nos equivoquemos, y un error lo comete cualquiera, ¿no? Pero otra cosa es desobedecer intencionalmente, ¿no? A veces va en nuestra naturaleza simplemente dar la contra, ¿no? Pero cuando se trata de lo que es este tema de la adoración, Dios no es indiferente, no es como que se tapa los ojos y yo no vi nada, ¿no? Claro, digo, Dios es un Dios de oportunidades, claro que sí. Si uno se arrepiente, Dios perdona, ¿sí? Pero si nosotros tratamos de desobedecer a Dios conscientemente, aún sabiendo lo que tenemos que hacer, aún sabiendo lo que Dios dice, lo que Dios nos manda hacer, y desobedecemos, las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿sí? Hay una historia, se me viene ahorita a la mente, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, ¿sí? Hubo una persona que, el pueblo de Israel acostumbraba a reunirse en el tabernáculo, ¿sí? Y hay una persona, palabras más, palabras menos, no lo estoy parafraseando la historia, ¿no? Pero dijo, pues no voy a ir. Prefiero ofrecer mi propio incienso en mi casa, otra vez con el incienso, el fuego, ¿no? En mi propia casa, como yo quiera, ¿sí? ¿Qué pasó? Dios le dijo a Moisés lo que pasó. Moisés fue a buscarlos, los puso en medio de la congregación a esa persona y sus hijos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó, ¿sí? Pastor, ¿se acuerda qué pasaje es ese? Creo que está en Levítico, pero no recuerdo bien. Lo pueden leer después. La Biblia es muy explícita en esta historia. Dice que sus hijos, sus pequeños, ¿sí?, los niños, sus esposas, ¿sí?, sus sirvientes, lo que sea, todo, fueron tragados por la tierra, ¿sí? A veces pensamos que, nos quedamos con esta idea, y muchas iglesias, otras iglesias han tomado esta idea, ¿sí? De Dios, pues es amor, Dios perdona todo. Si yo puedo seguir en mi pecado, no importa eso, ¿sí? Porque Dios es amor. Dios no me castiga, Dios no me disciplina, ¿sí? Y en parte es cierto, Dios es amor, amén, ¿sí? Es nuestro amigo, ¿sí? Y es un Dios amoroso. En alguno de los temas de adoración que cantamos en las semanas pasadas fue Dios amoroso. Cantamos sobre el amor de Dios. Pero Dios es un Dios justo, es un Dios santo, y es alguien que no tolera el pecado. Y más si nosotros vamos en contra conscientemente, desobedeciendo a Dios. Ahora, yo sé lo que algunos piensan, ¿sí? Hermano, por favor, ¿sí?
estoy de acuerdo con usted, ¿sí? Pero en estos tiempos no creo que Dios mande fuego del cielo y me consuma, ¿sí? A mí y a mi familia, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver acerca de eso, de la familia, ¿no? Bueno, hay otra historia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ananías y Zafira, es muy conocido. Ellos desobedecieron en un punto esencial de la adoración, que son los diezmos y ofrendas, ¿sí? Ellos robaron a la iglesia, robaron a Dios. Primero llegó uno, cayó muerto. Llegó el otro, al verlo, cayó muerto. Dios les quitó la vida, y por desobedecer. No, hermano, esa es historia del Antiguo Testamento y esa es historia del Nuevo Testamento. Eso fue hace mucho, ¿no? No creo que eso pase hoy en día. Hay una historia que, bueno, estas historias que yo cuento son de manera personal, yo las vi, ¿no? En Hermosillo, otro lugar donde vivimos, había un pastor muy conocido. No voy a decir su nombre, pero él iba muy bien, tenía una iglesia numerosa, empezó a crecer, tenía un templo muy bonito, etcétera. Pero comenzó a traer fuego extraño. Comenzó a hacer la adoración según él, como creía. Después comenzó a meter cosas un poquito más herejes. Por ejemplo, comenzó a decir, empezó a predicar. Creo que él fue uno de los primeros en predicar que la herejía de que Dios es mujer. ¿Sí? Solamente mujer, Dios es mujer. Y muchas otras cosas así, muy extrañas, ¿sí? Fuego extraño, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Esta persona, al poco tiempo su esposa lo dejó por otro hombre, ¿sí? Él tuvo múltiples mujeres, o sea, una pérdida de testimonio enorme. Su hijo se volvió homosexual, lo demandó a él y a la iglesia, una demanda muy sonada, que hasta salió en las noticias en Hermosillo, porque este pastor era muy famoso ahí, ¿sí? Y una vida completamente perdida, ¿no? Hay otra historia. El pastor, cuando era joven, nuestro pastor, visitó una iglesia en Mexicali. Esta historia siempre la cuenta él. Él se la sabe mejor, pero era una iglesia completamente vacía. Nomás había una hermanita ahí sentada. Y esa hermana le contó al pastor que hace mucho tiempo que el pastor americano que estaba ahí comenzó a traer ideas pues extrañas. Por ejemplo, empezó a decir que la Reina Valera 60 no era la palabra de Dios, que la King James, esa sí era la palabra de Dios, y ninguna otra versión quedan fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los hermanos de la iglesia empezaron a decir, no, pues ¿cómo cree? Eso está mal, que no sé qué, bla, bla, bla. Al poco tiempo lo hartaron al pastor y en una predicación, frente a todos los hermanos, agarró la Biblia y la tiró al piso. Dijo, esto no es la palabra de Dios, ¡paz! Y la tiró al piso, ¿no? Al poco tiempo le dio una enfermedad, se fue a Estados Unidos a morir. Estoy hablando de meses, ¿no? ¿Y qué pasó con esa iglesia? Se separó, se dividió, los hermanos se fueron y nomás quedó una hermana. Con todo esto, hermano, aún así no le creo, ¿sí? Eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue en el Nuevo Testamento. Y esas historias, pues quién sabe si usted se las está inventando, no las creo, yo no he visto eso. Bueno, termino con esto, ¿sí? Mi exhortación para ustedes es, no lo prueben, no prueben a Dios, ¿sí? Y es al siguiente punto al que me lleva,
punto número 4, perdón. El liderazgo espiritual. Cada líder de familia es responsable de llevar a su familia a una verdadera adoración. Alguien que me lea Éxodo 25, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Quien lo encuentre primero se pone de pie y lo lee en voz alta. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este pasaje, y hermanos, no es por infundir miedo. Nunca debemos actuar por miedo, ¿sí? Como algunas otras sectas que ellos implantan miedo en las personas. Hacen las cosas, sí, tienen unos edificios tremendos, tienen mucha gente, hacen cosas grandes, pero lo hacen por miedo, ¿sí? Nosotros no tenemos que tener miedo de Dios, ¿sí? Es temor, ¿sí? Temor es distinto, es respeto, reverencia hacia Él, ¿sí? Entonces, nada de lo que estoy diciendo aquí, quiero aclarar, es para que ustedes se vayan asustados, ¿no? Que no puedan dormir, ¿no? Por las historias que les conté, yo sé que son muy aterradoras, ¿sí? No, simplemente tengamos temor de Dios. Entonces, el líder de la familia, los líderes, los padres, como dice ahí en el versículo, son responsables de llevar a su familia a una verdadera adoración. ¿Qué pasa si no? Ahí lo dice la Biblia. Las consecuencias no solo son para ellos, sino hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Hasta tus bisnietos van a sufrir las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a ser una maldición sobre la familia? Esa familia está maldita, sus hijos están malditos, los hijos que nacieron están malditos ya. No, simplemente se refiere a que si yo actúo de mala manera, ¿sí? Empiezo a hacer cosas malas, mis hijos es muy probable que lo repitan. Si yo me aparto de Dios, es muy probable que mis hijos también lo hagan. Y ellos crezcan de la misma manera, ¿sí? Y luego sus hijos y los hijos de sus hijos, y así se repite. ¿Cuántas historias ustedes no saben? Ahorita no se me ocurre una, pero ustedes saben, ¿sí? Que el abuelo empieza con este vicio, lo que sea, luego se pasa a los hijos, luego a los nietos, y así. Obviamente Dios es grande, Dios puede salvar una generación, ¿sí? Si se arrepienten, pero eso es a lo que se refiere la Biblia, ¿sí? Que si nosotros hacemos malas cosas es muy probable que las consecuencias también caigan sobre nuestros hijos. Es más que nada un ejemplo, ¿sí? Una motivación que Dios nos da, nos anima a ser responsables, ¿sí? De llevar. Por ejemplo, mi suegro, ahorita se me ocurre, él pues fue inconverso toda su vida, mi suegra también. Los dos se convirtieron, desafortunadamente cayeron en una iglesia, voy a decirlo así, pues en una secta, ¿sí? Pues es lo único que había en su pueblo, ¿no? Entonces, mi suegro comenzó a leer la Biblia, comenzó a darse cuenta de ciertas cosas, ¿sí? Y él fue quien dijo, nos vamos a ir de esa iglesia, nos vamos a ir a tal lugar para buscar una iglesia con doctrina buena, ¿sí? Entonces,
Él se dio cuenta, fue responsable. ¿Sí? ¿Por qué nosotros traemos Biblias aquí a la iglesia? Sería muy fácil que el pastor proyectara aquí los versículos en la pantalla, ¿no? Y ustedes no buscan nada, ¿sí? Ustedes nomás escuchan. Traemos la Biblia aquí para asegurarnos de lo que el pastor está diciendo sea correcto. ¿Sí? Asegurarnos, verlos por nosotros mismos, que lo que está diciendo es bíblico. ¿Sí? A lo mejor ya lo estoy poniendo en una posición un poco expuesta, pero sí, háganlo. El pastor dice, no busquen este versículo, yo lo leo, búsquenlo para ver que sí diga eso. ¿Sí? Entonces, los líderes, por ejemplo, aquí el líder en la iglesia de música, ¿sí? Él es responsable de llevar a la congregación a una adoración verdadera. ¿Sí? Que los himnos que estemos cantando, que los pasajes que estemos haciendo, las cosas que hacemos sean bíblicas, sea algo que Dios diga y no otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, no todo es castigo. Sí, Dios maldice a los que le maldicen. Dios castiga a los que le desobedecen directamente. Pero ¿qué pasa si nosotros le obedecemos? ¿Sí? Esa es la otra cuestión. Y esa es la más grande motivación. ¿Sí? No tenemos que verlo. Yo les recomiendo que no lo vean como que si no lo hago, Dios me castiga, lo voy a hacer. No. Sino lo voy a hacer porque Dios lo merece y porque consigo trae una rica bendición. ¿Sí? Vayamos a Éxodo, el versículo 6, ahí, Éxodo 20, versículo 6. Alguien que me lo pueda leer, por favor. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias. En el versículo anterior vimos que la consecuencia es hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿qué pasa si nosotros le obedecemos? La bendición es, como dice ahí, a millares. Millares. Esa palabra se refiere a toda tu generación. ¿Sí? Yo puedo compartir ese testimonio. ¿Sí? Mi tatarabuelo llegó aquí a México, no sabemos de qué procedencia, pero él ya sabemos que él ya era cristiano. ¿Sí? Y mi abuelita Lulú, ella cuenta que cuando era niña, mi tatarabuelo David ya sufría de Alzheimer. Y era un problema porque a veces se salía y se perdía por meses. Y lo encontraban en aquel pueblo por allá todo mugroso, ¿no? Y lo tenían que volver a traer. Pero, eso sí, aún con demencia, mi abuelita me contaba que él todos los días se paraba, se hincaba y oraba. Yo estoy casi 100% seguro, eso Dios me lo dijo, que nosotros estamos aquí, mi familia estamos aquí, no por él, obviamente, sino porque Dios lo rescató a él, ¿no? Primero. Entonces, ya somos varias generaciones de parte de la familia de mi mamá que nacemos en cuna cristiana, ¿sí? Y es una tremenda bendición, ¿no? No cualquiera tiene eso. Y a lo mejor algunos de aquí están empezando, ¿no?, en la fe. Pues yo le aseguro que si usted continúa por el camino de la fe, por el camino correcto de Dios como Dios manda, toda su generación, a millares, van a recibir esa bendición también. ¿Sí? Como dice en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa de Dios. ¿Cuántos aquí, levanten la mano, tienen un familiar que es inconverso? ¿Sí? Dios nos promete
que esas personas van a ser salvas. A su tiempo. No desesperen, ¿sí? A su tiempo, porque es una promesa de Dios. ¿Sí? Entonces, luego dice, ahí, ¿alguien me lo puede volver a leer? Versículo Éxodo 26, bueno, yo lo leo. Éxodo 26, y hago misericordia. Misericordia. En el hebreo usa una palabra que se llama Gesed. Y traducida al español no nomás significa misericordia. Significan muchas cosas, entre ellas benevolencia, piedad, bondad, fervor, clemencia, y muchos hebreos judíos relacionan mucho eso con amor fiel. Amor fiel. Y ahí se relaciona con millares. O sea que el amor de Dios va a ser fiel para toda tu generación. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Entonces, no es mi intención asustar, ¿verdad?, por las historias que conté en el Antiguo, Nuevo Testamento y actuales, y seguramente algunos de ustedes conocen alguna historia así, ¿sí? Pero, como este hermano, ¿no?, que comenzó a desviar la adoración y toda su familia se deshizo completamente, ¿sí? Entonces la bendición produce bendición generacional, ¿sí? Como conclusión, voy a leerlo. El fuego extraño nos recuerda que Dios no solo debe de ser adorado, sino adorado como Él ha establecido. Cuando la adoración se basa en gustos personales, emociones o convivencia, como varias iglesias lo hacen, que su lema es: la gente viene porque les damos lo que quieren, ¿sí?, corre el riesgo de perder su centro y su reverencia. Dios es santo y su santidad demanda obediencia, ¿sí? Y así terminamos, hermanos, este curso de adoración. Quiero decir que para mí siempre es una bendición dar este curso. Siempre que lo doy es volver a leer, volver a releer, cambiar cosas, mejorar cosas, sobre todo volver a aprender, ¿sí? Entonces quiero que sepan que yo este tiempo he aprendido junto con ustedes. Dios me ha enseñado nuevas cosas, ¿sí?, y otras cosas las he vuelto a rectificar, ¿sí? Y que Dios nos ayude de aquí en adelante a ser verdaderos adoradores, porque acuérdense que Dios busca ese tipo de adoradores. Seamos ese adorador que Dios está buscando. Vamos a orar para terminar. Bueno, antes de terminar, ¿alguien más de los que llegó se aprendió el versículo de la semana pasada? ¿Hermana? ¿No? ¿Hermana Oli? ¿No? Bueno, si me lo dicen al final del culto, porque ya nomás les falta un versículo y traigo ahí, bueno, los presentes, ¿sale? Entonces, si se lo pueden aprender, estaría bien, ¿sale? Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo que nos enseña, Señor, acerca de la adoración. Gracias, Padre, por este tiempo que tuvimos, Señor. Danos, Señor, humildad para aplicarlo en nuestras vidas diarias, no solo cuando venimos aquí a la iglesia, sino en nuestra vida diaria. Ayúdanos a adorarte como tú dices, Señor. Te pido que bendigas el culto a continuación. Bendice lo que vamos a hacer, Señor, los himnos, la predicación, el mensaje de tu palabra, Señor, que sea de alimento para nosotros. Y dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a preparar.